Esta es una historia original de GL Stories. Toda la escritura, edición y dirección de narración son hechas por mí. Estás a punto de escuchar algo creado con amor. Nunca pensé que volvería a saber de André. No después de la forma en que terminaron las cosas. No nos estrellamos y nos quemamos. Simplemente nos dejamos llevar como dos personas atrapadas en una sala de espera mirando diferentes puertas. Seguí esperando que él luchara por nosotros. Él seguía esperando que me fuera en silencio. Al final lo hice. Entonces, cuando su nombre apareció en mi teléfono a las 2:17 de la mañana, pensé que estaba soñando. Oye, voy a la villa familiar este fin de semana. Siempre te gustó allí. Pensé en ver si querías venir. Sin expectativas. Pensé que podrías necesitar el aire. Miré el mensaje durante 10 minutos. Luego miré al techo durante 20 más. Sin expectativas, ¿verdad? Y sin embargo, 3 días después estaba de vuelta en la entrada de su familia rodeada de piedra antigua, el aroma a romero silvestre y ese silencio que guardaba demasiados recuerdos. La villa parecía exactamente la misma, orgullosa, atemporal, con su elegancia italiana enclavada en las colinas como si hubiera crecido allí. La yedra se enroscaba en la terraza. Los olivos se mecían como si me recordaran. André me recibió en la puerta con una camisa de lino arrugada y sandalias, con esa misma sonrisa torcida que antes parecía gravedad. Viniste, dijo. Me invitaste. Se hizo a un lado sin abrazarme. Me pareció bien. Dentro nada había cambiado. Los suelos pulidos, los retratos familiares con marcos dorados, los muebles pesados que parecían tallados con siglos de antigüedad. Olía a aceite de limón, papel y disciplina. La casa de Luciana. Seguía a André arriba a la habitación de invitados, la que tenía vistas al jardín y el pequeño escritorio en el que solía escribir. Solo estamos aquí el fin de semana, dijo. Mamá necesitaba ayuda para revisar unos documentos relacionados con la herencia. Últimamente está en el juzgado casi todas las semanas. Si Luciana Moretti, la abogada, la leyenda, la reina de hielo. Incluso cuando André y yo salíamos nunca supe qué pensar de ella. Era elegante e indescifrable, con pómulos afilados y palabras aún más agudas. El tipo de mujer que dominaba una sala con su silencio y luego te desmantelaba con una frase. Ejercía el derecho corporativo, dirigía un bufete, ponía nerviosos a los jueces y sin embargo tenía una corriente más suave debajo de todo, como si estuviera agotada de fingir que le importaban las reglas que dominaba a la perfección, y me fascinaba y me aterrorizaba. ¿Está? Pregunté. André asintió. Está en su estudio. Dijo que vendría a saludarme antes de cenar. Asentí fingiendo desempacar, intentando calmar la parte de mí que de repente quería irse. Me encontró antes de que pudiera escapar. Estaba de pie junto a la ventana cuando oí sus tacones sobre las baldosas, mesurados sin prisa. Cuando me giré, allí estaba apoyada contra el marco de la puerta como si fuera el umbral de un tribunal. Luciana Moretti. Incluso con algo tan sencillo como una blusa de seda negra y pantalones de cintura alta, parecía poder destilado en forma humana. Llevaba el pelo recogido en un moño bajo e inmaculado, con rayas plateadas y el lápiz labial impecable. Sostenía una carpeta en una mano y un vaso de algo ámbar en la otra. Amanda, dijo. Su voz seguía siendo la misma, baja, pausada, como si cada palabra que pronunciaba ya hubiera pasado un interrogatorio mental. Luciana, dije sin saber si sonreír o saludar. Me observó no con crueldad, sino como un abogado examinaría a un testigo inesperado. Calculadora curiosa. Tienes buen aspecto, dijo. Siempre cargaste con el cansancio de la ciudad. Se suavizó. Parpadeé. Gracias, pensé. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios, como si disfrutara viendo a la gente esforzarse por interpretarla. Admito que me sorprendió cuando André me dijo que habías aceptado la invitación, continuó. Pero me alegro. Este lugar puede ser esclarecedor. Entró y me ofreció la bebida que sostenía. Escocés. Solo. La tomé sin pensar. Siempre pensé que mi hijo te quedaría pequeño, dijo. Con naturalidad. Simplemente no esperaba que sucediera tan pronto. Me atraganté un poco con el escocés. Eso es directo. Luciana arqueó una ceja. Soy abogada, Amanda. No cobramos por hora por charlas intrascendentes. No sabía si reírme o irme. Era brillante, tan intimidante como la recordaba. Y sin embargo había algo debajo. Algo cansado, silencioso, atento.
Me miró como si supiera cosas que no le había contado a nadie y odié lo mucho que eso me hacía querer quedarme. Bueno, dijo girándose para irse, te veo en la cena. Intentaré no ser demasiado dura contigo. Y así se fue. Me quedé allí con el whisky calentándome la garganta, la piel zumbando y un pensamiento extraño y repentino en la cabeza. No volví por André. Simplemente aún no lo sabía. A la mañana siguiente me desperté con el sol filtrándose a través de las cortinas de colores llamativos y los pájaros cantando una ópera en toda regla fuera de mi ventana. Me quedé allí un momento escuchando. La villa tenía una extraña quietud vieja cara y siempre al borde del eco. Se oía todo, incluso lo que no se decía. Al parecer André había salido a correr. Encontré una nota en la encimera de la cocina junto a un bol de albaricoques. Regresaba en 1 hora. No te mueras de aburrimiento. Coffee está fresco. Clásico de André. Aún lograba sonar como si me estuviera haciendo un favor existiendo. Entré descalza en la sala de estar, taza en mano, tratando de recordarme que esto no debía sentirse embrujado. Pero todo lo que miraba guardaba algún fantasma de cuando éramos pequeños. El banco del piano donde nos besamos durante una tormenta. La alfombra donde discutimos sobre si yo era demasiado intensa. Me dije a mí misma que ya no me importaba. Casi lo creía. Entonces Luciana entró en la habitación. Por una vez no llevaba traje, solo un vestido de punto azul oscuro que la abrazaba de una manera que me resecó la boca y me hizo tartamudear el cerebro. Llevaba sus gafas de leer puestas, un informe legal en una mano y un bolígrafo detrás de la oreja. Incluso relajada se comportaba como alguien que podría aplastarte en un tribunal sin levantar la voz. Me miró por encima de las gafas. Te levantaste temprano. No duermo bien en camas desconocidas. Luciana cerró el archivo y lo dejó a un lado. Supongo que se necesita un tipo particular de mujer para dormir bien en cualquier cama. Algo en la forma en que lo dijo me aceleró el pulso. Pasó junto a mí hacia la ventana, rozando la cortina con los dedos mientras miraba hacia afuera. André me dice que estás escribiendo otra vez, dijo. Parpadeé. ¿Dijo eso? Dijo que estás evitando a tus padres, que estás desempleada por decisión propia y que gastas la mayor parte del alquiler en café. Me burlé. Suena bien. Yo a eso lo llamo un sabático creativo, dijo. Eso me sorprendió. No me estás juzgando. Luciana giró ligeramente la cabeza. Amanda, pasé 3 años en la Facultad de Derecho rodeada de hombres que confundían confianza con competencia. Si juzgara cada camino poco convencional ya estaría bastante aburrida. Sonreí de forma totalmente involuntaria. Me observó de nuevo, esta vez con más suavidad, y luego se dirigió a las estanterías hojeando los títulos con la yema del dedo, siguiendo los lomos. ¿Sigues leyendo poesía?, preguntó. Más de la que admito. Luciana sacó un libro delgado de la estantería y se lo ofreció. Cartas a un joven poeta. Esto me ayudó a superar mi primer año en la corte, dijo, aunque creo que lo leí más por supervivencia que por belleza. Alargué la mano para coger el libro y nuestros dedos se rozaron. Solo un roce, nada escandaloso, pero todo en mí se calmó. Ella no se apartó. Yo tampoco. Me miraba como se mira a alguien cuando se recuerda algo antes de que haya sucedido. Y entonces Amanda, la voz de André, llegó desde el pasillo. Luciana retrocedió al instante como una cerilla que se apaga. En el estudio gritó suave como la seda. Me puse el libro bajo el brazo con el corazón acelerado como si hubiera robado algo. Esa misma tarde Luciana desapareció en su oficina con un montón de carpetas. André me arrastró al viñedo con la excusa de ayudar a podar las uvas, lo que se traducía en: hagamos como si siguiéramos siendo amigos aunque me sienta raro a tu lado. No dejaba de hacer preguntas a medias, cosas como: ¿estás saliendo con alguien, o sigues pintando, o lo que fuera? Casual pero directo. Evité a todos. Pero cuando mencionó a Luciana solo de pasada sentí un nudo en el estómago. Mamá parece más feliz este año, dijo entrecerrando los ojos al cielo. No estaba segura de que había cambiado. Sabía exactamente que había cambiado y no estaba segura de que decía eso de mí. Esa noche en la cena Luciana volvió a ponerse su traje de poderes con la blusa gris carbón desabrochada a lo justo para sugerir suavidad bajo toda esa estructura. Sirvió el vino sin preguntar y me preguntó por un cuento que escribí hace 2 años y que había olvidado por completo que había leído. Recordó el título, el final, la metáfora que había robado de un sueño.
Y por un momento bajo la luz de las velas y la piedra tallada y André fingiendo no notar la energía entre nosotros me pregunté si estaba loca por sentir lo que sentía. Pero entonces miré a Luciana y también lo vi en sus ojos. Esa corriente, esa atracción, lo que fuera que estuviera pasando entre nosotros no era imaginado. Era real y estaba creciendo. Hay noches en las que el aire zumba de forma diferente, en las que todo parece estar en equilibrio. Así me sentí después de cenar. Luciana apenas probó la comida. André se pasó la mayor parte de la comida removiendo vino en su copa y hablando de trabajo como si intentara demostrar algo. Yo asentía una y otra vez, pero solo podía pensar en la mirada de Luciana desde el otro lado de la mesa. Tranquila pero alerta, como si estuviera viendo venir una tormenta y no estuviera segura de si quería huir o quedarse bajo la lluvia. Después de cenar, André desapareció en su habitación con su portátil y una botella de whisky. Yo me quedé fingiendo leer, pero sobre todo escuchando, esperando. Alrededor de las 10 salí al jardín. El cielo era infinito y sin luna. Unos faroles brillaban a lo largo del sendero proyectando charcos de luz dorada. El jazmín estaba espeso en el aire. Todo estaba en silencio salvo el lejano canto de los grillos y el ocasional susurro del viento entre las vides. Fue entonces cuando la vi. Luciana estaba sentada sola bajo el enrejado, descalza. Ahora con las piernas dobladas a los lados, parecía deshecha sin esfuerzo. Una copa de vino colgaba entre dos dedos y un boceto a medio terminar descansaba sobre su regazo. Algo en carboncillo, líneas suaves, desenfocado. Su cabello estaba más suelto esta noche, cayendo en mechones alrededor de su rostro. Para una mujer que controlaba salas y tribunales como una reina con una espada, parecía extrañamente desprevenida. No sé qué me hizo acercarme. Curiosidad, temeridad, algo más para lo que aún no tenía nombre. Este jardín merece un cuadro, dije en voz baja. Luciana se giró hacia mí. Su expresión no cambió mucho, pero pude ver que no le molestaba verme. Suenas como mi padre, dijo. Siempre lo decía, nunca pintó un solo lienzo. Sonreí y me acerqué. ¿Te importa si me uno a ti? Señaló la silla vacía a su lado. Si es necesario. Me senté fingiendo estirarme, pero en realidad solo intentaba calmar mi corazón. Sirvió otra copa de vino y me la entregó. Me lo dijo sin decir palabra. Nos quedamos un rato en silencio, de esos buenos. Sentía como la noche se cernía sobre nosotros. ¿Te ves cansada?, dije. Luciana exhaló lentamente. Esa es la forma amable de decir que parezco vieja. No es lo que dije. Es lo que querías decir, dijo con los labios ligeramente curvados. Pareces alguien que lleva mucho peso, dije. Y alguien que está acostumbrada a fingir que no. Eso la detuvo. Me miró entonces no con una mirada cortés, sino como si realmente intentara decidir si merecía la verdad. Finalmente dijo, mi marido y yo dejamos de hablar con frases completas hace años. Mis clientes me tratan como un arma. Mi hijo todavía me ve como un reflejo de todo aquello en lo que teme convertirse. Y ni siquiera estoy segura de saber quién soy cuando la casa está vacía. Parpadeé. No es nada. Rió con amargura y en voz baja. No es todo. Bebí un sorbo de vino dejando que sus palabras se asentaran. ¿Alguna vez pensaste en hacer otra cosa?, le pregunté. Solía querer ser escultora, dijo. Era buena práctica, desordenada, auténtica. ¿Qué te lo impidió? Mi padre. Lab era más respetable, más útil. Aprendí a discutir en lugar de crear. Observé sus dedos largos y elegantes, ligeramente manchados de carboncillo. Parecía alguien que aún conservaba arte oculto bajo capas de lógica y deber. ¿Te arrepientes? Luciana se quedó en silencio un momento, a veces en jardines tranquilos con mujeres demasiado jóvenes para saberlo. Sentí una opresión en el pecho. Eso parece una confesión, dije, apenas un susurro. Giró la cabeza y volvió a mirarme a los ojos. Parece un error, respondió. Pero su voz no transmitía certeza. Transmitía vacilación. Alcancé el cuaderno de bocetos que tenía en el regazo. No me detuvo. Era un dibujo a medio terminar del jardín. Tosco, con sombras, pero hermoso. Me gusta, dije. Ni siquiera sabes lo que es. No lo necesito. Se siente honesto. La miré entonces y ella ya me estaba observando. Estábamos cerca. Demasiado cerca. Lo sentí en el aire entre nosotros, pesado y eléctrico.
Mi mano todavía descansaba sobre su cuaderno de bocetos y la suya descansaba justo al lado de la mía. El espacio entre nuestros dedos era menos de un respiro. Así que la cerré. Dejé que mi mano se moviera hasta que tocó la suya. Ligeramente lo suficiente para preguntar sin hablar. No se apartó. Mi pulso se aceleró, mi respiración se entrecortó. Giré mi mano con la palma hacia arriba abierta. Ella la miró fijamente. Luego se inclinó. Y por un segundo realmente no supe qué pasaría. Besé a una mujer una vez, dijo en voz baja. Cuando tenía 20 años su nombre era Renata. Era problema, luz y libertad. Le dije que no porque era lo único que me enseñaron a decir. ¿Y si volviera ahora?, pregunté. Los ojos de Luciana se encontraron con los míos. No sé si diría que no esta vez. No esperé. Me incliné lentamente dándole tiempo a moverse para detenerme. No lo hizo. Nuestros labios se rozaron tentativos al principio, probando y luego más profundamente. Su mano subió a mi mejilla con dedos temblorosos pero firmes. No era solo deseo. Era algo más, algo triste, lento y hambriento. Cuando finalmente nos separamos, mantuvo su mano en mi rostro un instante más, como anclada en ese momento. Entonces se levantó de repente. No debería haber hecho eso, dijo retrocediendo. No lo siento, le dije. Ese es el problema, susurró. Se giró y desapareció entre las sombras de la casa, el eco de sus pies descalzos sobre la piedra el único sonido que quedaba. Me senté allí en el jardín sin beber el vino, con el corazón latiendo con fuerza. Algo acababa de comenzar y nada podía volver a ser como antes. A la mañana siguiente desperté en un cuerpo que se sentía diferente. Todo parecía igual. La misma ventana, la misma luz incidiendo oblicuamente sobre los olivos. Pero no era la misma persona que se durmió la noche anterior. Porque ahora sabía a qué sabía Luciana. Sabía cómo se sentían sus labios. Frescos al principio, luego cálidos, suaves pero firmes. Conocía la forma en que su mano me ahuecaba la cara, como si no supiera si abrazarme o apartarme. Y conocía la mirada que me dirigió justo antes de desaparecer en la casa. Esa mirada de terror persistente que decía, me haces desear cosas a las que renuncié hace mucho tiempo. Apenas la vi esa mañana. No vino a desayunar con nosotros. André dijo algo sobre que necesitaba una conferencia telefónica para un caso. No pareció notar el silencio que me ahogaba. Fingí que me importaban sus historias. Él lo intentaba a su manera, intentando recuperar una versión de nosotros que había dejado de existir meses antes de que rompiéramos. Sonreí cuando debía. Reí una vez, pero no me llegó porque mi mente seguía en el jardín. Seguía con ella. Esa misma tarde entré en la biblioteca sin buscar nada, solo inquieta. Esa picazón en el pecho que solo siento cuando algo está inacabado. Luciana estaba allí sentada tras el escritorio con las gafas de leer sobre la nariz, bolígrafo rojo en mano, anotando un grueso expediente legal como si la ofendiera personalmente. Su blazer colgaba del respaldo de la silla con las mangas arremangadas y el cuello al descubierto. No levantó la vista cuando entré, pero supe que me había oído. ¿Ocupada?, pregunté en voz baja. Al principio no respondió, simplemente siguió leyendo, subrayando algo, haciendo una anotación en el margen. Entonces no deberías estar aquí. Me acerqué. Por lo de anoche, dejó el bolígrafo y finalmente me miró. Porque no puede volver a pasar, dijo. Pero pasó. Luciana estaba de pie al otro lado de la habitación, poniendo distancia entre nosotras como si necesitara espacio para respirar, pensar o no tocarme. Estaba de cara a la ventana. Su reflejo flotaba en el cristal frágil translúcido. No entiendes lo que esto podría costarme, dijo. Eres la ex de mi hijo. Soy. Eres una mujer. La interrumpí, no un tribunal. Eso la hizo girarse. No estoy jugando una fantasía rebelde para ti, dijo bruscamente. No estoy aquí para ser tu epifanía sexual ni un maldito experimento de la mediana edad. Esto no es eso, dije dando un paso al frente. Ella negó con la cabeza. No sabes lo que es esto, dudé. Porque la verdad era que no lo sabía. No del todo. Pero sabía que se sentía más real que cualquier otra cosa en mi vida en ese momento. Sabía que me asustaba y esa solía ser la señal más clara de que algo importaba. La alcancé. No retrocedió. Sé que te besé, susurré. Y tú me devolviste el beso. Luciana cerró los ojos.
Nunca debía haberlo permitido, dijo. Pero lo hiciste. Abrió los ojos de golpe. Había algo salvaje en ellos, algo que se desmoronaba. No lo siento, repetí más suave esta vez. Ella no habló, así que sí. Has pasado toda tu vida controlando la situación. Tal vez sea hora de soltar el guión, aunque sea por un segundo. Me miró fijamente en silencio, atrapada. Entonces pasos. La voz de André que venía por el pasillo. Luciana se giró y se apartó de mí como si la hubiera quemado. Segundos después André asomó la cabeza. Oye, pensé que también te encontraría aquí. Sonrió, pero algo brilló en sus ojos. Algo inseguro. Solo estábamos hablando, dijo Luciana rápidamente. Amos, no dije ni una palabra. Voy a abrir una botella, dijo André. Acompáñame en la terraza. Luciana asintió. Por supuesto. Me miró vacilante. ¿Estás bien? Sonreí como si me estuviera rompiendo. Perfecto. Esa noche me quedé en la habitación de invitados. No comí, no me moví mucho, pero tampoco lloré. Simplemente me senté junto a la ventana viendo a Luciana cruzar la terraza de abajo con una copa de vino y un rostro tallado en mármol. No levantó la vista y odié cuánto deseaba que lo hiciera. No pretendía pasar la noche en su habitación, pero lo hice. No era lo que la gente supondría, ni lujuria ni urgencia. Era más silencioso que eso. Luciana yacía acurrucada de lado de espaldas a mí, respirando profunda y uniformemente. Me quedé sobre las sábanas apenas lo suficientemente cerca como para sentir el calor de su cuerpo, pero tan consciente de ella que era como si se hubiera infiltrado en mi piel. No volvimos a tocarnos, no como antes. Pero su mano había encontrado la mía en la oscuridad y eso se sintió más fuerte que cualquier beso. Cuando la primera luz entró en la habitación se movió. Fingí estar dormido. Sus dedos se deslizaron de los míos lentos y vacilantes y la cama se movió al levantarse. La escuché mientras cruzaba la habitación y se detenía, quizá mirándome, quizá no. Entonces el suave clic de la puerta. Para cuando me levanté ya no estaba. En el desayuno todo se desmoronó. Empezó por algo pequeño. André notó que no llevaba el collar que me había regalado por mi cumpleaños hacía 2 años. El que llevaba más por culpa que por cualquier otra cosa. ¿Dónde está la llavecita plateada?, preguntó mientras daba un sorbo a su espresso. Parpadeé. ¿Qué? ¿Ese collar? Lo usabas todos los días cuando estábamos juntos. Me encogí de hombros tomando mi café. Supongo que lo superé. Ladeó la cabeza mirándome como si no reconociera la versión de mí sentada frente a él. Has cambiado. Si ese es el punto de una ruptura, ¿no? No se rió. Estás más callada, más aguda, como si tu energía hubiera cambiado. Hice una pausa y luego sonreí levemente. Gracias, creo. Se recostó. ¿Estás saliendo con alguien? La pregunta cayó como un vaso caído. No respondí de inmediato. Porque sí, pero no. Pero si no exactamente, dije mirando fijamente mi café. Sus ojos se entrecerraron calculando. Estás ocultando algo. Antes de que pudiera pensar en algo creíble, Luciana entró en la habitación. Se veía impecable, controlada, sin una sola emoción visible en su expresión, pero sabía que ese vestido era el que solo usaba cuando necesitaba protección. Buenos días, dijo con frialdad. André se levantó para besarla en la mejilla. Ella lo dejó. Me quedé completamente quieto. No me miró. Ni una sola vez. El resto del día transcurrió como un sueño febril. Deambulé por los jardines sin poder respirar en la casa. Cada paso parecía como caminar sobre una fina lámina de cristal. Esa noche encontré a Luciana en su estudio. La puerta estaba entreabierta. La abrí. No levantó la vista. No deberías estar aquí. No puedo seguir fingiendo que esto no es nada, dije cerrando la puerta tras de mí. Se quitó las gafas y las dejó. ¿Crees que estoy fingiendo? Ni siquiera me miraste esta mañana. Porque tu ex es mi hijo, Amanda, dijo con voz aguda y baja. Porque estabas en mi cama horas antes y tuve que fingir que no recordaba el sonido de tu respiración. Di un paso al frente. ¿Crees que no sé lo peligroso que es esto, pero fingir que no pasó no lo hace desaparecer? Luciana se puso de pie de repente. No es solo peligro, es destrucción. Si Andrés se entera, ya sospecha algo. Se congeló.
¿Qué? Asentí lentamente. Él no es estúpido. Se presionó la sien con los dedos exhalando con fuerza. Dios. Me acerqué. ¿Entonces qué hacemos? Luciana me miró, realmente me miró por primera vez desde esa mañana. Paramos ahora mismo mientras aún queda algo que proteger. Fue como recibir una bofetada, no por las palabras sino por lo mucho que le costó decirlas. No lo dices en serio. Yo sí. Pasó junto a mí. Su hombro rozó el mío y se detuvo solo por un respiro. Un temblor pasó entre nosotros como un hilo tenso. Luego se fue de nuevo. Y me quedé allí en su estudio en el silencio posterior sabiendo que no importaba cuánto quisiera terminarlo. No podía. Yo tampoco. Y las paredes a nuestro alrededor comenzaban a debilitarse. La maleta estaba medio cerrada cuando escuché el golpe. Me congelé. Por un momento esperé que fuera ella, que hubiera cambiado de opinión, que hubiera venido a decir algo imprudente, algo egoísta, algo cierto. Pero era André. Por supuesto era André. Abrí la puerta lentamente intentando mantener la cara neutra, intentando volver a ser la versión de mí que él aún creía conocer. Entró en la habitación sin preguntar. Sus ojos recorrieron la maleta abierta sobre la cama, la ropa doblada, la ausencia de mi desorden habitual. ¿Te vas? Dijo, asentí. Sí. Se cruzó de brazos. ¿Por qué? Miré por la ventana. No debería haber venido. Esa no es una respuesta real. Es la única que tengo ahora mismo. Se acercó. Demasiado cerca. Tenía la mandíbula apretada. Has estado rara desde la primera noche. No solo distante sino desconectada, y ahora te vas temprano. ¿Crees que no lo veo? Tragué saliva. No hagas esto más difícil de lo que es. Me estudió. Y luego con una voz un poco más profunda. Es mi mamá, no. Mi corazón se detuvo. No soy idiota, Amanda continuó. La miras como yo solía mirarte. No me moví. Y ella te mira como si estuviera luchando contra algo cada vez que estás en la habitación. Se rió con amargura. ¿Crees que no lo he visto? Finalmente hablé en voz baja controlada. No quise que pasara. Su rostro se quebró. Dio un paso atrás como si lo hubiera golpeado. Entonces pasó, susurró, pero cerré la maleta lentamente con cuidado. Me preocupo por ti, Andrea. Siempre lo haré. Pero esto no funcionaba mucho antes de que conociera a tu madre. No la conociste, Amanda. Ella me crió. No es una extraña con la que te encuentras en un bar. Se detuvo con la voz temblorosa. Jesucristo es mi madre. Lo miré fijamente. Lo sé. Y me mató. No gritó. No tiró nada. Él solo me miró con una especie de traición que se quedó demasiado silenciosa en la habitación, como una grieta extendiéndose a través del cristal. Levanté la maleta y me dirigí a la puerta. Él no me siguió. Luciana me encontró en el auto. No sé cómo supo que me iba. Tal vez lo había oído. Tal vez solo lo sintió. Algún eco de la ruptura. Salió al camino de entrada. Su cabello recogido. Sus labios se separaron como si quisiera decir algo pero no supiera por dónde empezar. Se lo dije antes de que pudiera hablar. Su rostro se quedó inmóvil. Y ahora me voy. Se movió hacia mí pero levanté su mano. No, no lo hagas. Su boca se abrió, se cerró. La máscara se quebró. Amanda, no puedo ser tu secreto, dije. No cuando le duele. No cuando me está matando. Parecía que quería llorar. Luciana Moretti, la mujer que nunca se inmutó en los tribunales, que tenía acero por huesos y mármol por piel, parecía frágil. Me acerqué. Si me deseas, dije suavemente. ¿De verdad me deseas? Vas a tener que ser valiente. Las lágrimas brotaron de sus ojos. No las dejó caer. No sé cómo, susurró. Entonces aprende. Abrí la puerta del auto. Ella no me detuvo. Al salir del largo camino de grava, los olivos se desdibujaron en rayas verdes y doradas. El cielo estaba cambiando de nuevo, el rosa se tiñendo de violeta. No miré hacia atrás porque si lo hacía no estaba seguro de poder irme. Y tenía que hacerlo hasta que pudiera encontrarme al borde de su propio miedo. Tenía que hacerlo. 3 semanas.
Ese fue el tiempo que tardé en poder volver a respirar sin su nombre sentado justo debajo de mi lengua. Me sumergí en el trabajo, acepté proyectos consecutivos, reorganicé mi apartamento, bloqueé el número de Luciana por si acaso porque sabía que si su nombre volvía a iluminar mi teléfono me desmoronaría en el acto. Incluso intenté salir con alguien, salí con una amiga de una amiga llamada Clara Ara que trabajaba en el sector editorial y me decía todo lo que debía. Besaba con sinceridad, me preguntaba sobre mi arte, sonreía con toda la cara. Pero no era Luciana. No tenía esa voz tan controlada ni esa costumbre de leer escritos legales con un bolígrafo rojo como si estuviera luchando por su vida. No me hacía doler el pecho con el simple hecho de entrar en una habitación. Así que terminé con Clara Ara de forma educada y amable. Y luego me fui a casa a llorar. El mensaje llegó un lunes. Ni una llamada ni un mensaje, una carta doblada en papel grueso color crema deslizada por debajo de la puerta de mi apartamento sin remitente, solo una palabra en el sobre. Amanda la miré fijamente durante una hora antes de abrirla. La letra de Luciana era tan precisa como su postura. Limpia, firme, deliberada. Perdón por el silencio. Perdón por todas las maneras en que no te demostré que importabas más que el miedo. He pasado mi vida protegiendo mi imagen, mi título, a mi hijo, mis límites, todo menos mi propia felicidad. Pero tú no eres un error. Eres la primera verdad que me he permitido decir en voz alta en años. Si aún hay espacio para mí en tu vida, estaré en el café de Rusclair este viernes a las 6 de la tarde. No te culparé si no vienes, pero esperaré. Me temblaban las manos cuando terminé de leer. Y por un momento todo lo que pude hacer fue sentarme allí atónito por el simple milagro de que finalmente me eligiera a mí. No seguridad, no silencio, sino a mí. El viernes llegó rápido. Casi no fui. No porque no quisiera, sino porque una parte de mí todavía creía que ella elegiría el miedo en el último minuto, que yo aparecería y ella no. Que me dejaría solo en ese pequeño café de la esquina aferrándome a la esperanza como un tonto. Pero fui porque aunque no apareciera necesitaba saberlo. Llegué 10 minutos antes. El café estaba cálido, dorado, bullía con conversaciones tranquilas y tintineo de cubiertos. Elegí una mesa pequeña junto a la ventana, pedí té que no bebería, revisé la puerta cada 60 segundos como una adolescente. A las 6:02 ella entró. El cabello de Luciana recogido en un moño bajo. Sin blazer, sin tacones, solo jeans y un suéter azul marino suave que la hacía parecer imposiblemente humana. Sus ojos me encontraron al instante. Y por primera vez no parecía asustada. Caminó hacia mi mesa sin dudarlo, se sentó frente a mí. Durante un largo rato no dijimos nada. Y luego sonrió, pequeña, temblorosa, real. Se lo dije a André, dijo con la respiración entrecortada. ¿Qué hiciste? Le dije todo. Que te amo. Que nunca quise lastimarlo. Que no me avergüenzo de esto. La miré fijamente. No se lo tomó bien, admitió. Pero no me odiaba. No de la forma en que temía. Parpadeé con fuerza. Dijiste que no sabías cómo ser valiente. Extendió la mano por encima de la mesa. Sus dedos encontraron los míos. Aprendí. Las lágrimas brotaron sin previo aviso. Pero esta vez no las escondí porque Luciana Moretti, la brillante, la loca, imposible Luciana, estaba sentada frente a mí con su mano en la mía. Y por una vez no nos escondíamos. La primera vez que Luciana me besó en público estábamos en una esquina tranquila frente a la librería cerca de mi apartamento. Era tarde. El cielo tenía ese tono aterciopelado entre el anochecer y la noche. El aire olía a lluvia sobre el pavimento cálido. Acabábamos de pasar 2 horas discutiendo sobre una película francesa que ninguna de las dos entendía del todo y riéndonos mientras compartíamos el postre. Me giré para darle las buenas noches, para agradecerle la velada por el coraje de volver. Y entonces, sin ceremonias ni vacilaciones, se inclinó y me besó suave, segura. Sin mirarme por encima del hombro, sin disculpas en la boca, solo a mí. Y cuando se apartó con la mano aún en mi mejilla, dijo: esta vez quiero dejar de esconderme de verdad. No fue un gran gesto, ni discurso, ni promesas, pero me deshizo de la forma más silenciosa y profunda porque habíamos pasado tanto tiempo en la sombra y esto se sentía como entrar en la luz. Es extraño lo que la gente nota cuando finalmente se levanta el telón. Algunos ni siquiera parpadearon. Mi mejor amiga me escribió: te has tardado bastante. Está guapísima. Estoy orgullosa de ti. Algunos se quedaron mirando.
Camareros, vecinos, abogados del bufete de Luciana que de repente se quedaron en silencio cuando entramos en la misma inauguración de la galería con su mano apoyada casualmente en mi espalda. Y algunos susurraban tras los menús, tras las pantallas de los teléfonos, tras las sonrisas refinadas de quienes creen que la dignidad tiene un código de vestimenta. Pero Luciana ni se inmutó. Dejó de corregir a quienes me llamaban amiga. Dejó de sentarse frente a mí en los restaurantes. Empezó a cogerme la mano como si se la hubiera ganado. Y yo dejé de esperar a que el mundo explotara. André me llamó el domingo pasado. Un día. No fue mucho, solo lo suficiente para que el silencio entre nosotros se llenara con algo que se sentía menos como una traición y más como la verdad. Te odié por un tiempo, dijo. Lo sé, pero creo que la odiaba más. Y quizás por eso ahora duele menos. No hablé. Le dejé vivir el momento. Ella me dijo que la hacía sentir viva, dijo con voz ronca. Nunca la había visto sonreír como ahora. Ni siquiera con mi papá. Parpadeé con fuerza. André, todavía no he llegado, dijo. Pero lo intento por ella y quizá por ti también. Esa noche lloré en los brazos de Luciana, no porque estuviera rota, sino porque algo que me pesaba por dentro finalmente se disolvía. Empezamos a hacer cosas normales, las más radicales, aterradoras y hermosas. La compra los domingos, discutir sobre las listas de reproducción, ella robándome mis camisetas, yo encogiendo sin querer uno de sus suéteres de cachemira y casi lloro por él. Ella besándome la nariz y diciendo, es solo tela, mi amor, en voz alta en la cocina mientras la tetera hervía. Ni un susurro, ni un secreto, ni un pecado. Hay un momento justo antes del amanecer en el que todo parece suspendido en el tiempo. Sonido duda, como si el mundo aún estuviera decidiendo quién quiere ser cuando llegue la luz. Es entonces cuando Luciana duerme más profundamente. A veces la observo no con la mirada poética de una película, sino con reverencia. Como cuando miras algo que una vez creíste haber perdido para siempre. Su rostro se suaviza al dormir. Las líneas se suavizan. La nitidez se apaga. Parece más joven. No por la edad, sino por el peso. El peso de fingir, de esconderse, de guardárselo todo. Ella ya no hace eso. No conmigo. Y yo tampoco me escondo. Ni de ella, ni del mundo, ni siquiera de mí mismo. Estábamos en Florencia cuando por fin encontré el nombre de lo que somos. Habíamos venido para una escapada corta, solo un fin de semana, a una pequeña villa escondida en una ladera, el tipo de lugar donde el tiempo se ralentiza y el aire huele a piedra vieja y limoneros. Lo había reservado por capricho. Dije que sí antes de que terminara la frase. La segunda noche estábamos en la cocina preparando la cena. Ella estaba cortando tomates meticulosamente, por supuesto, y yo intentaba sin éxito hacer la pasta al dente. La sonaba suavemente desde mi teléfono. Ella tarareaba desafinada. No recuerdo de qué nos reíamos. De algo tonto, algo mundano. Y en ese breve instante, dos mujeres enamoradas en una vieja cocina de una ciudad prestada. Lo sentí. No la euforia caótica y vertiginosa que sentí cuando nos besamos por primera vez. No la tormenta de culpa ni el secretismo. Solo quietud. Nada de vacío. Nada de silencio. Quietud. Y en esa quietud pensé, esto es lo que significa pertenecer a alguien y seguir siendo libre. Más tarde esa noche, tumbado en la cama con su cabeza sobre mi pecho, lo susurré. Creo que por fin sé qué es esto. Se giró para mirarme divertida. ¿Esto? ¿Tú y yo? ¿Esto? ¿Qué somos? ¿Y qué es eso? Besé su pelo, dejé que el silencio llenara el espacio. Hogar. No dijo nada al instante, pero sentí sus dedos apretarse alrededor de los míos y cuando por fin habló su voz se quebró. Nunca antes había sentido una. Todavía estamos aprendiendo a compartir una vida. A discrepar sin retroceder. A dejar atrás viejas historias, las suyas, las mías, las nuestras. Como quedarnos cuando es más fácil huir. Como amarnos no a pesar de nuestro pasado, sino por cómo nos hizo quienes somos. Todavía pienso en lo extraño que es todo a veces. Que me enamoré de la madre de mi ex. Que ella me correspondió. Que de alguna manera, en medio de tantos momentos inoportunos, escándalos y tormentas, construimos algo bien, algo excepcional. La gente todavía me pregunta de vez en cuando, generalmente con curiosidad mezclada con juicio, ¿no es complicado? Y sonrío porque sí lo es. Es complicado. Es confuso. Es improbable. Es valiente.
Es profundo. Es aterrador. Es sagrado. Es amor. Algunas historias de amor terminan con grandes gestos. Las nuestras, en cambio, encontraron un ritmo. No uno tranquilo. Luciana todavía insiste en ordenar alfabéticamente el especiero y yo todavía dejo tazas en lugares extraños, pero un ritmo al fin y al cabo. El tipo de ritmo que se siente ganado, vivido, como un suéter que por fin te queda bien. Ha pasado un año completo desde que me alejé de esa villa y nos obligué a ambos a decir la verdad. Desde que ella eligió salir a la luz conmigo, desde que todo cambió y de alguna manera todo se asentó. Ahora vivimos en un apartamento tranquilo. Paredes neutrales, lámparas suaves y una perra que no teníamos intención de adoptar llamada Olive. Luciana juró que no era una persona de perros hasta que Olive se durmió de pie durante una tormenta. Ahora se refiere a sí misma como Mamadou. De vez en cuando la pillo mirándome mientras pinto, como si me estuviera memorizando. No como una idea o un pecado o una decisión, sino como una mujer que ama. Y la miro cuando discute con la radio durante las noticias. Cuando está de pie en la cocina en bata bebiendo espresso como una ceremonia. Cuando se pone las gafas para leer contratos que deberían haberse retirado con ella. Cuando se ríe. Dios, cuando se ríe. André la visita. A veces no es fácil, pero ya no es imposible. Traerá a su nueva novia, una dulce mujer llamada Lie, y jugaremos a las cartas y fingiremos que el pasado no nos afecta. Pero ahora veo el perdón en sus ojos. Es lento pero real. Una noche, cuando Luciana ya estaba en la cama, André se quedó. Se quedó en el pasillo deteniéndose como si quisiera decir algo. Ahora lo veo, dijo finalmente. La haces más tierna. Ni siquiera sabía que tenía esa ternura. Sonreí. Siempre lo hacía. Simplemente estaba enterrada bajo todo lo que creía que debía ser. Él asintió y luego me miró. Me miró de verdad. Me alegra que seas tú. Fue lo último que dijo antes de irse. Y se me quedó grabado. La gente todavía susurra a veces. Es mayor. Es la madre de mi ex. Desafiamos demasiadas reglas tácitas. Pero esta es la verdad que a nadie le gusta decir en voz alta. Todos merecemos ser amados de la forma en que más temíamos no serlo nunca. Abierta, profunda, imperfectamente de verdad. Luciana y yo vivimos esa verdad a diario. No con fuegos artificiales ni con escándalos, solo con amor. Amor real, cotidiano e innegable. Ese que se siente como la luz de la mañana sobre la piel desnuda. Ese que no necesita permiso. Ese que después de todo por fin encuentra un hogar.